¿Iglesia de clientes o iglesia de creyentes? ¿Debería estar la iglesia moldeada a gusto del consumidor? ¿Es esa experiencia que muchos tienen hoy en las iglesias lo que Dios espera para cada uno de nosotros? 5 preguntas importantes para entender si tienes una mentalidad de cliente o una mentalidad de creyente, y para saber si es tiempo de comprometerte sinceramente con la iglesia o abandonar este barco. Así que quédate hasta el final, cada pregunta está buenísima, no te lo pierdas. Y esta es nuestra temporada Teología para Padawan. Un capítulo, una verdad, un dogma, un fundamento para tu fe, para tu vida espiritual. Hoy, la iglesia. ¿Qué había en el pensamiento de Dios y qué nos dice la Biblia acerca de la iglesia? Lo que podemos entender y en lo que estamos de acuerdo es que la iglesia es la unidad de creyentes a los cuales Dios mismo, en el momento en el que creyeron en Jesús, los unió de manera sobrenatural a través del Espíritu Santo. Y ya sé, parece que esta definición está bastante elaborada y habría maneras más sencillas de decirlo. La iglesia es una familia que continuamente está creciendo. La iglesia es un rebaño que Jesús está reuniendo. La iglesia puede ser también un edificio espiritual que Dios está edificando. ¿Qué significa para ti la iglesia hoy? ¿Sabías que en la mayoría de ocasiones la iglesia que queremos no es la iglesia que necesitamos? Y la iglesia que necesitamos usualmente no es la iglesia que queremos. ¿Por qué hemos tenido tantos conflictos con la iglesia? Bueno, 5 preguntas que buscan responder tus preguntas e iniciamos de una vez. Pregunta número 1. Una mentalidad de consumo es aquella en donde se practica una mentalidad de cliente y no de creyente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto Dios como la Biblia, como todo lo que se ofrece a las personas que asisten, tiene que ajustarse a la necesidad del cliente. Ya sabes ese dicho que el cliente siempre tiene la razón. Y en una mentalidad de cliente tú asistes buscando encontrar un producto que se ajuste a tu necesidad y a lo que tú estás buscando. Así que, ¿cómo funciona esto de una mentalidad de consumo? Mira, una mentalidad de consumo sería aquellos donde Dios, la iglesia, la Biblia están continuamente siendo evaluadas y calificadas por los clientes de acuerdo a la experiencia que ellos tienen. Una mentalidad de consumo entonces pone o sienta a Dios y lo que Dios dice o lo que Dios ha dicho en la Biblia, lo que la iglesia debería hacer a través de su propósito y que la Biblia explica, la sienta para evaluarla y decirle: oye, no estás cumpliendo con mis requerimientos, con mis expectativas. Conclusión: la mentalidad de cliente, la espiritualidad de consumo no está interesada en encontrar lo que Dios dice, en encontrar la verdad que Dios expone, sino más bien en vivir una experiencia que me pueda ayudar, en tener un ambiente que me haga sentir bien y en recibir tal vez herramientas que me permitan mejorar mi vida. Es así como llegamos entonces a comentarios como iglesias inclusivas, iglesias progresistas, iglesias liberales, que se ajusten a la necesidad del cliente. Yo no encajo, necesito un lugar donde pueda encajar, entonces bueno, aquí tenemos una opción para ti. Tenemos una iglesia progresista donde no importa que la Biblia diga lo contrario, tú tienes un lugar porque lo importante eres tú, no lo que Dios dice. Pensando en esto, también tenemos iglesias que pueden ser conservadoras, porque hay clientes conservadores que están en busca de liturgia, rituales, costumbres y todo tipo tal vez de tradiciones. Entonces también vas a encontrar iglesias de conservadoras que busquen clientes conservadores. También vas a encontrar iglesias hiper espiritualizadas.
que te ofrecen una experiencia mística, mágica y en todo momento algo que te haga vibrar y sentir el poder, pero que no están enfocadas tanto en lo que Dios tenía en mente o en lo que la Biblia dice, sino en lo que el cliente está buscando. Porque lo importante no es la búsqueda de la verdad, sino la búsqueda de una experiencia. Y bajo esa experiencia entonces es legítimo deconstruir, reevaluar y evaluar lo que al cliente no le satisface. Bueno, lo opuesto a una mentalidad de cliente, a una espiritualidad de consumo, sería una mentalidad de creyente, a una espiritualidad relacional. ¿Qué significa eso? Bueno, no significa que tú seas una persona crédula. No, lo que significa es que te conviertes en una persona que tiene una búsqueda seria de la verdad. Y cuando tú buscas seriamente la verdad, sabes que la verdad no se acomoda a lo que tú quieres, sino que más bien tú te expones a la verdad para ser transformado por ella. ¿Y cuál es la verdad acerca de Dios y de la iglesia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la iglesia y de una iglesia que no se ajuste al cliente, sino más bien una iglesia que se establezca de acuerdo a los parámetros originales? Los parámetros originales tal vez nos dicen tres cosas. Uno, que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios tú vas a encontrar, en Colosenses vas a encontrar cómo la Biblia describe a Jesús como la autoridad plena y la autoridad final de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, o sea, Él tiene el protagonismo. Cuando tú vas a una iglesia en donde Jesús no tiene el protagonismo, sino la institución tiene el protagonismo, el líder, la profecía o lo que estén hablando tiene el protagonismo, pero no es Jesús, pues no están poniéndolo a Él como cabeza. Cuando a ti te enseñan a obedecer primero la autoridad, aunque esa autoridad no esté de acuerdo con lo que Jesús hizo, con lo que Jesús dijo, con lo que la Biblia dice, pues no te están enseñando una verdad fundamentada en la palabra, que es Cristo es la cabeza. Dos, el Espíritu Santo viene a ser el corazón de la iglesia. La Biblia nos dice a través de lo que Jesús nos describió en Juan, cómo el Espíritu Santo era el que nos iba a guiar a la verdad, el que nos iba a transformar, el que nos iba a apoyar y dar el poder para ser transformados. En la iglesia original, el Espíritu Santo es el corazón, el que bombea la fuerza a cada parte del cuerpo que viene siendo la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos lleva a través de la Biblia a entender cómo es Dios, cómo es nuestra vida. Y es el Espíritu Santo, por ejemplo, el que nos transforma. Así es como iglesias que se basan en los ritos, en las tradiciones y en las costumbres, para cambiar a las personas, pues no se están apoyando en el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos a Jesús como cabeza, al Espíritu Santo como el corazón, y tenemos a los creyentes que son unidos de manera espiritual como el cuerpo. Y el cuerpo viene a ser las manos, aquello que expresa, aquello que muestra, aquello que refleja quién es Jesús. ¿Y cómo lo refleja? Lo refleja a través de su vida, porque la vida del creyente o los creyentes que conforman la iglesia, pues son los que reflejan que algo es real, que algo sucedió en ellos. Para saber si tu mentalidad es una mentalidad de cliente o de creyente, pues tienes que poder evaluar cómo estás pensando, cómo estás viendo, cómo estás aprendiendo de Dios, de la iglesia, de la Biblia. ¿Eres tú el que evalúa lo que Dios dice para decir esto me gusta, esto no me gusta? ¿O tú te expones a lo que la Biblia dice, te expones a lo que Dios ha expresado, a sus mandamientos, a sus promesas, a la persona misma de Jesús, te expones a sus palabras para ser evaluado? ¿O tú quieres evaluarlo de acuerdo a tu criterio? No, yo no creo, eso no es políticamente correcto. No, yo no creo que eso sea amor, yo no creo que eso sea justicia, yo no creo que eso sea verdad. Y si continuamente estás descalificando lo que tú encuentras que Jesús dijo, que la Biblia dice, cuando tú dices, no, yo no creo que Jesús sea como la Biblia dice, entonces tú tienes una mentalidad de cliente que está básicamente evaluando y deconstruyendo quién es Dios y qué es la iglesia. Yo no pienso que en la iglesia deberíamos hacer esto. Oye, pero la Biblia lo dice o no lo dice. Y básicamente tu evaluación no debería estar en cómo te hace sentir, sino en qué es lo que Dios ha manifestado a través de su palabra, de su revelación, hacia dónde nos lleva el Espíritu. El creyente se somete voluntariamente a lo que la Biblia dice porque ha encontrado
que la Biblia es el único lugar confiable, es la única revelación fiable de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo. Si a ti te están hablando de Jesús, de Dios, de lo que Dios hace y de una espiritualidad, pero no lo están haciendo a partir de la Biblia, pues entonces solo te están contando algo que ellos imaginan. No te están hablando de la persona de Dios, de la persona de Jesús, sino del personaje. En 2 de Timoteo capítulo 3, 16, Pablo dice que la Biblia es lo que Dios va a usar, el Espíritu Santo va a usar para enseñarnos, corregirnos, transformarnos. Entonces la mentalidad de creyente está sometida a lo que la Biblia dice, a lo que el Espíritu Santo nos guía y a que el protagonismo está en Jesús. Te voy a decir algo claramente. La iglesia que necesitas es una iglesia que te enseña a amar a Cristo. Te enseña a amar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. La iglesia que necesitas es una iglesia que te lleva a través de la verdad, de lo que la Biblia dice, no de ilusiones, revelaciones y sentimientos que te hagan sentir bien. No, te estoy hablando, te lleva a través de la Biblia para mostrarte a Jesús. Y cuando tú ves a Jesús, ves lo valioso que es Él. La iglesia que necesitas te va a enseñar a valorar quién es Jesús. No a valorar la organización, no a valorar los rituales, no a valorar las tradiciones o a valorar ciertas experiencias. No, a valorar a Jesús. Me entristece ver cómo hay horas y horas de videos en YouTube hablando de cómo sentirnos bien, pero no de cómo amar o de cómo valorar más a Jesús. La iglesia que necesitas te va a llevar por el camino del amor a Cristo, porque te va a mostrar cuánto eres amado y cómo tú eres hecho para amarlo a Él y para amar a otros. Esa es la iglesia que necesitas. Ahora, aquí hay un consejo que puede sonar un poquitico duro, que puede ser un poco riesgoso darlo, pero creo que es más riesgoso que no lo escuches. Si tú no te estás tomando en serio tu vida espiritual, si no te estás tomando en serio la iglesia, si no te estás tomando en serio lo que Dios dice, si solo estás buscando espacios, experiencias y herramientas que te hagan mejorar, que te hagan sentir bien, pero no estás dispuesto a creerle a Dios, lo mejor sería que lo reconocieras y te hicieras a un lado. Porque si no me estoy tomando en serio a la iglesia, lo que va a pasar es que tú vas a pasar de la credulidad, de tener un corazón que dice sí, yo creo, al escepticismo, pensando que todo eso que tú oíste lo asimilaste. Hay muchas personas que hoy en día dicen sí, yo un día fui a la iglesia, yo un día fui cristiano, yo un día creí en Jesús, pero nada de eso sirve porque mi vida siguió igual. ¿Y cómo no iba a seguir igual si realmente nunca fuiste transformado, si realmente nunca escuchaste o quisiste aceptar al Jesús de la Biblia, sino que empezaste a acomodar a Jesús a un personaje que te convenía? Entonces tu vida no cambió, tus relaciones no cambiaron y la forma en cómo tú vivías no cambiaba. Pero escucha esto, acercarse a Jesús no es tratar de ser buenos y cambiar de ser malo a ser bueno. No, acercarse a Jesús es reconocer quién es Él, reconocer quién soy yo y pedirle que me salve, pedirle que transforme mi vida, y esa transformación se va a evidenciar en cómo vivo. Entonces, si tú no te estás tomando en serio hoy tu vida espiritual, si esto se volvió un ritual, si se volvió un amuleto, si se volvió una oportunidad para vivir experiencias que te hacen sentir bien, pues te recomiendo mejor que vayas a terapia, que bailes, que hagas deporte, pero no que pienses que estás involucrándote con Dios, porque si tu mentalidad es una mentalidad de consumo, una mentalidad de cliente, entonces tú no estás siendo transformado realmente por Jesús y tu corazón se va a endurecer poco a poco y vas a pasar de la credulidad al escepticismo y un día vas a decir yo ya no creo en nada de lo que está ahí porque en mí no me hizo efecto. Así que este es un buen consejo que puedes tomar. Y con esto he respondido 5 preguntas que espero te ayuden en esta idea de cómo es la iglesia espiritual, cómo es una espiritualidad saludable y no una espiritualidad de consumo, cómo es una espiritualidad relacional. 5 preguntas que ojalá te ayuden a resolver si estás en el lugar correcto, si la iglesia en la que estás es la que quieres o la que necesitas. La iglesia está para dar vida, la iglesia está para sanar, para restaurar, y esa restauración y esa sanidad es a través de encontrar al Jesús de la Biblia y a través del Espíritu Santo, algo que muchos no entendemos
cómo funciona nacer en una convicción nueva en Jesús. No son rituales, no son amuletos, no son experiencias, no son ambientes, no son lugares. La iglesia es Jesús y es aquellos que encontrándose con Jesús se unen espiritualmente por algo que Él hace. Esto fue un capítulo estreno, casi nuestro último capítulo de esta temporada. Si no has visto los anteriores, te los recomiendo, están buenísimos. Nos encanta tener este espacio y preparar todo para que te puedas conectar con el Jesús de la Biblia a través de su Espíritu y disfrutar del amor del Padre. Nos vemos pronto. Bye bye.